Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén muy bien. Hoy tenemos una noticia que ha sacudido el mundo del entretenimiento, algo que realmente nos ha dejado a todos con la boca abierta. Estamos hablando de Alil y Esla, y como ya vieron en el título, algo impactante ha sucedido con ellos que ha sorprendido a muchísimas personas. Si son fanáticos de estos artistas, o simplemente les gusta estar al día con las últimas novedades del espectáculo, este vídeo es para ustedes. Antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que se suscriban a nuestro canal. Es súper fácil, solo denle al botón rojo de abajo y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Ahora sí, prepárense porque vamos a desgranar esta noticia que ha dado mucho de qué hablar. ¿Qué es lo que ha pasado exactamente con Alil y Esla? Pues bien, la noticia que explotó el 12 de noviembre de 2025 ha tomado a todos por sorpresa. Hablamos de dos figuras muy queridas con trayectorias consolidadas y que hasta hace muy poco parecían tener sus vidas en un curso bastante predecible, o al menos, eso es lo que nos hacían creer. La información que ha salido a la luz, y que ha sido confirmada por diversas fuentes, es que Alil, uno de nuestros protagonistas, ha tomado una decisión drástica, algo que involucra directamente a Esla, la otra figura clave en esta historia. Para ser más específicos, se trata de una ruptura, pero no una ruptura cualquiera. Estamos hablando de un rompimiento que, según los rumores y las informaciones filtradas, ha sido completamente inesperado y, hasta cierto punto, controversial. Veamos un poco el contexto. Alil y Esla, para quienes no los conozcan a fondo, son dos personalidades que, aunque no siempre han estado en el ojo público de manera conjunta, sus carreras a menudo se han cruzado o se han desarrollado en círculos muy similares dentro de la industria del entretenimiento. Alil, conocido por su carisma y su versatilidad, ha tenido éxitos tanto en la actuación como en la música, dependiendo de su nacionalidad y su campo de especialización. Esla, por su parte, es una artista consolidada, con una voz que ha cautivado a miles y una presencia escénica que no deja indiferente a nadie. Lo que hace esta noticia tan impactante es precisamente la aparente solidez de su relación, o al menos la imagen que proyectaban. Los detalles que han comenzado a circular apuntan a que la ruptura se produjo de manera abrupta. No hubo preámbulos largos ni señales evidentes para el público general. De repente y como un rayo que rompe la calma, la noticia se hizo oficial. Se habla de que uno de los dos, o quizás ambos, tomaron la decisión de seguir caminos separados, y esto ha generado una ola de especulaciones y preguntas. ¿Por qué ahora? ¿Hubo alguna razón específica? ¿Qué pasará con sus proyectos conjuntos, si es que lo sabía? Por ejemplo, si Alil y Esla estaban colaborando en algún proyecto musical, o si tenían planes de hacerlo, esta ruptura sin duda pone en pausa o incluso cancela dichos planes. En el ámbito de la actuación, si compartían escenarios o películas, también podría haber repercusiones. La industria del entretenimiento a menudo está interconectada, y las relaciones personales de sus figuras públicas pueden tener un impacto significativo en sus carreras. Se rumorea, y esto es importante recalcarlo, que la ruptura no fue amistosa en todos los aspectos. Si bien siempre es difícil saber la verdad absoluta en estos casos, las filtraciones sugieren tensiones, desacuerdos o incluso, en el peor de los casos, algún tipo de conflicto que llevó a la separación. Y aquí es donde la cosa se pone más interesante o quizás más dolorosa para los admiradores. Cuando personalidades públicas que admiramos toman caminos diferentes, y lo hacen de una manera que parece conflictiva, tendemos a ponernos de su lado, a buscar culpables, a especular sobre lo que realmente ocurrió en privado. Hemos visto en redes sociales, en foros de discusión, y en comentarios de otras noticias, una gran cantidad de teorías. Algunos defienden a Alil, otros a Esla, y hay quienes simplemente lamentan la situación y desean lo mejor para ambos. Es natural, ¿verdad? Sentimos una conexión con estas personas a través de su arte, y cuando sus vidas personales sufren algún tipo de golpe, nos afecta de alguna manera. Una de las cosas que más intriga es la falta de declaraciones detalladas por parte de Alil y Esla. Si bien han habido comunicados breves, suelen ser genéricos y no entran en detalles. Esto es comprensible, ya que buscan proteger su privacidad en un momento delicado. Sin embargo, para el público, esa falta de información alimenta aún más las ganas de saber qué pasó. Es como un misterio que todos queremos resolver. Pensando en el futuro inmediato, ¿cuáles podrían ser las consecuencias? Para Alil,
Esta noticia podría significar un periodo de reflexión y reajuste en su carrera. Si estaba enfocado en proyectos que implicaban a Sla, ahora deberá buscar alternativas. Lo mismo aplica para Sla. Es posible que ambos necesiten un tiempo para sanar, para reencontrarse consigo mismos, y para decidir qué dirección tomarán en sus vidas profesionales y personales. Además, la forma en que manejen esta situación pública será crucial. Si logran mantener un grado de respeto mutuo y profesionalismo, a pesar de la ruptura, esto les ayudará a preservar la imagen que han construido durante años. Si por el contrario la situación se torna más pública y con acusaciones, podría tener un impacto más negativo en sus carreras. Es importante recordar que aunque son figuras públicas, también son personas con sentimientos y emociones. Una ruptura, especialmente si es inesperada o conflictiva, nunca es fácil. Por eso, más allá de la especulación, es fundamental mostrar empatía y respeto por su privacidad en estos momentos difíciles. También vale la pena mencionar la reacción de sus respectivos círculos de amigos y colegas. Si bien las noticias suelen centrarse en los protagonistas, los amigos y compañeros de trabajo a menudo juegan un papel importante, ya sea ofreciendo apoyo o incluso, en algunos casos, comentando indirectamente la situación. A veces las declaraciones sutiles de personas cercanas pueden dar pistas valiosas sobre lo que está ocurriendo. La fecha del 12 de noviembre de 2025, que marca el inicio de esta noticia, se convertirá en una fecha recordada por los seguidores de Halil y Sla. Es el día en que la dinámica que conocíamos cambió drásticamente. Y ahora, como espectadores, como admiradores, solo podemos esperar a ver cómo evolucionan las cosas. ¿Habrá reconciliación? ¿Nuevos proyectos individuales que eclipsarán esta noticia? ¿O simplemente seguirán adelante cada uno por su cuenta? Lo que sí está claro es que Halil y Sla son dos artistas con un gran talento y una base de fans muy leal. Esperamos que, independientemente de lo que haya sucedido, puedan superar esta etapa de la mejor manera posible y seguir regalándonos su arte. La industria del entretenimiento está llena de altibajos, y esta parece ser una de las pruebas importantes que ambos deberán sortear. Para ir cerrando este tema, y antes de pasar a la conclusión, quiero reiterarles que la información que manejamos se basa en reportes, filtraciones y el análisis de la situación. En estos casos, siempre hay detalles que solo los involucrados conocen. Lo que sí podemos afirmar es que la noticia de la impactante ruptura entre Halil y Sla es real, ha ocurrido en la fecha mencionada, y ha generado un revuelo considerable. En resumen, hemos hablado de la sorpresiva noticia que protagonizan Halil y Sla, fechada el 12 de noviembre de 2025. Hemos explorado el contexto de sus carreras, la naturaleza inesperada de su separación, los rumores de tensiones y la falta de declaraciones detalladas que alimentan la especulación. También hemos reflexionado sobre las posibles consecuencias para sus carreras y la importancia de mostrar empatía. Y con esto, llegamos al final de este vídeo. Espero de corazón que hayan encontrado esta información intrigante y les haya servido para entender un poco mejor lo que está sucediendo con Halil y Sla. Agradezco enormemente su tiempo y su atención por haber llegado hasta aquí. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes al respecto. ¿Les sorprendió esta noticia? ¿Tienen alguna teoría sobre lo que pudo haber pasado? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les gustó este vídeo, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para más contenido como este. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.